Atención, la interna más caliente del fútbol argentino acaba de explotar, y el epicentro de la onda expansiva es la caja de pases de Juan Román Riquelme. Hoy vamos a desvelar un triple cruce de operaciones que define el futuro inmediato de Boca y Racing, con un ingrediente de traición y desesperación. Primero, la noticia bomba. Gustavo Costas quiere a Milton Jiménez ahora mismo en Racing. Es una emergencia activada por una lesión grave, y la academia está dispuesta a tentar al delantero de Boca con una propuesta que no podrá rechazar. ¿Cederá el Ceneice a una pieza clave en plena competencia o forzará su permanencia en un acto de poder? Segundo, una oportunidad caída del cielo para Román. La fallida negociación de Argentinos Juniors por Alan Lezcano. El talentoso volante que obsesiona a Boca vuelve a estar al alcance de la mano, y Riquelme podría entrar a negociar directamente con Gimnasia, dueña de la mitad de su pase, para un golpe de efecto que cambiaría el mediocampo Ceneice. Tercero, el golpe moral que sacude la Bombonera. La sorpresiva frase de Javier Correa, que reveló haber rechazado a Boca para priorizar a Colo-Colo. Un desplante que en otra época era impensable y que hoy desnuda la pérdida de poder de seducción del gigante de la Ribera. Es un cóctel explosivo de urgencia táctica, obsesiones directivas y orgullo herido. Te prometemos un análisis tan profundo que entenderás cada movimiento en este tablero de ajedrez. Quédate hasta el final, porque te vamos a contar por qué la decisión de Boca sobre Jiménez podría ser la llave para destrabar el fichaje de Lezcano. Compartí este video con tus amigos bosteros y académicos, y decinos. ¿Vale la pena desarmar el ataque de Boca por un puñado de dólares y la posibilidad de fichar a Lezcano? Tu opinión es oro puro. Comenta ahora mismo con almohadilla Riquelme Duda. La historia de Milton Jiménez y Racing Club es una obsesión personal de Gustavo Costas. El técnico de la academia, un hombre de la casa con un conocimiento íntimo del fútbol argentino, ha intentado fichar a Jiménez en reiteradas ocasiones desde que asumió el cargo. Para Costas, Jiménez no es solo un delantero, es la pieza faltante en su esquema de ataque. Racing cuenta con la velocidad de Maximiliano Salas, la astucia goleadora de Adrián Martínez, pero le falta un delantero de referencia, con buen porte físico, capaz de aguantar el balón de espaldas al arco y de ser un pivote en el área. Jiménez, con su pasado reciente donde demostró capacidad para marcar dobletes y su físico robusto, encaja perfectamente en ese perfil de jugador batallador que tanto valora Costas. La necesidad de Costas es ahora más que una preferencia, es una emergencia. Elías Torres, delantero suplente pero importante para la rotación, ha sufrido una lesión grave que lo marginará por un tiempo prolongado. El reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, permite la incorporación de un refuerzo por lesión grave fuera de la ventana habitual del mercado de pases. Esta regla, diseñada para proteger a los clubes de contingencias inesperadas, le abre a Racing una ventana dorada para ir a la carga por su deseo más preciado. La presión es inmediata. Costas lo quiere ahora mismo. No puede esperar. Pero la pelota, en este caso, está en el tejado de Boca Juniors. Y la situación en el Ceneice es compleja. Milton Jiménez, aunque no es titular indiscutido, se ha convertido en un suplente de oro. En Boca, la delantera ha sido un foco constante de inestabilidad. Darío Benedetto vive un declive físico y su futuro es una incógnita. Edinson Cavani, a pesar de su jerarquía, necesita dosificar minutos por su edad y la alta exigencia del calendario. Miguel Merentiel, el uruguayo de los goles importantes, ha cargado con la mayor parte de la responsabilidad. Jiménez, en este contexto, es un seguro de vida para la rotación. Permite al cuerpo técnico de Boca dar descanso a las figuras y mantener la intensidad en partidos menos trascendentales o en los tramos finales de los encuentros. Desprenderse de Jiménez ahora, en medio de la liga profesional y con compromisos decisivos de Copa Argentina por delante, sería un acto de debilidad táctica. Boca se quedaría con un margen de error mínimo en caso de lesiones o suspensiones de sus principales delanteros. Sin embargo, en el mundo Boca, el negocio a veces habla más fuerte que la necesidad deportiva. La negociación pasa por el factor económico y la ambición del jugador. La información del periodista Tomás Dávila es cautelosa. Ve pocas posibilidades de que Boca lo deje ir, pero la frase clave es que Jiménez siempre gustó a Costas. Si Racing decide poner una oferta económica irrechazable sobre la mesa, una cifra que supere la valoración interna de Jiménez y que le permita a Boca ingresar dinero fresco, la balanza podría inclinarse. Para Jiménez, el pase a Racing representa una oportunidad de consolidación. En Boca, su techo es la suplencia detrás de estrellas. En Racing, tendría la chance real de ser titular, o al menos, un competidor directo por el puesto en un equipo que siempre pelea por el título y tiene visibilidad internacional. El jugador, a través de su representante, podría ejercer una presión silenciosa sobre el Consejo de Fútbol de Riquelme, argumentando su necesidad de jugar para crecer y aspirar a metas más altas.
La hipótesis creíble es que si Racing ofrece un monto de más de $2 millones por una cesión con opción de compra obligatoria, el Consejo de Fútbol lo evaluará seriamente, pensando en cómo ese dinero podría financiar la otra gran obsesión de Riquelme, Alan Lezcano. Y aquí es donde el drama de Racing se convierte en la fortuna oculta de Boca. La fallida negociación de Argentinos Juniors por Alan Lezcano ha encendido una luz verde en las oficinas de la Bombonera. Lezcano, el talentoso volante ofensivo que brilla en la Paternal, es un jugador que obsesiona a Juan Román Riquelme. Él lo ve como el enganche puro que le falta a Boca, ese constructor de juego, ese jugador que pone la pausa y el pase filtrado entre líneas. Boca ya había intentado ficharlo en el último mercado de pases, pero la operación se cayó por un obstáculo puramente económico. Argentinos Juniors, conocedores de la calidad de su figura, pedían una cifra cercana a los $7 millones por la totalidad de la ficha, un monto que Boca consideró excesivo en ese momento, según reveló el periodista Augusto César. Pero el ajedrez se acaba de dar vuelta. Alan Lezcano aún tiene el 50% de su pase en manos de Gimnasia de La Plata. Y la noticia es que Gimnasia rechazó una oferta de $1.2 millones de Argentinos Juniors para quedarse con la totalidad del pase. Este rechazo es la clave. Demuestra dos cosas. La primera, la necesidad económica de Gimnasia de vender su porcentaje, y la segunda, que Gimnasia valora su 50% en una cifra superior a lo ofrecido por el bicho. Esto es una invitación directa a que Riquelme entre en la puja. Si Boca negocia directamente con Gimnasia, podría adquirir ese 50% por una cifra que ronde entre 1.5 y $2 millones, un monto mucho más accesible que los 7 millones que pedía Argentinos por el total. Esta estrategia es típica de Riquelme: ir por porcentajes, negociar con clubes que tienen urgencia de liquidez y así asegurar una posición dominante sobre el futuro del jugador. La hipótesis es clara. Riquelme activará la negociación con Gimnasia en las próximas semanas, aprovechando el fracaso del bicho. El dinero que podría ingresar por la posible venta futura de Milton Jiménez, o por su cesión onerosa, podría ser la llave para financiar la compra del 50% del Lezcano. Es una operación encadenada: sacrificar una pieza de rotación, Jiménez, para asegurar una pieza fundamental de creación, Lezcano. Es la lógica del trueque silencioso que domina el fútbol argentino. La adquisición del 50% del Lezcano no solo aseguraría a un volante de primer nivel, sino que también pondría a Riquelme en una posición de fuerza para negociar con Argentinos Juniors por el porcentaje restante en el futuro, o para decidir la venta del jugador al exterior con el bicho. Es una jugada maestra que aprovecha la desesperación ajena. Deja tu comentario. Si fueras Riquelme, ¿pagarías $2 millones por el 50% de Alan Lezcano ahora mismo? Usa almohadilla Lezcanosi. Y mientras Boca sueña con la llegada del creador de juego, un rechazo inesperado sacude el orgullo de la institución. Javier Correa, el delantero argentino con pasado en Racing y Godoy Cruz, actualmente en Colo-Colo de Chile, lanzó una frase que resuena con dolor en la ribera: rechacé a Boca por jugar en Colo-Colo. En la historia de Boca Juniors, el club más grande del país y una leyenda mundial, un rechazo de un jugador de la talla de Correa, importante, pero no estelar, era algo impensable. La camiseta azul y oro era el destino final, la cumbre del fútbol sudamericano. La elección de Colo-Colo, un gigante de Chile pero con menor exposición y un presupuesto históricamente inferior al Xeneize, es un síntoma de una enfermedad profunda en la gestión deportiva de Boca. ¿Por qué Correa dijo no a Boca? El análisis deportivo apunta a la estabilidad y la promesa de continuidad. En Boca, Correa sabía que llegaría a competir por un puesto con Cavani, Merentiel y otros atacantes, asumiendo un rol de suplente rotativo y con la presión de la hinchada más exigente del continente. En Colo-Colo, en cambio, se le ofreció un rol de líder indiscutido, la garantía de ser el referente ofensivo de un equipo que pelea por el título local y participa en copas internacionales. Para un jugador en la plenitud de su carrera, la certeza de jugar vale más que la vidriera de Boca. Este rechazo de Correa no es un hecho aislado. Se suma a una serie de negociaciones fallidas en los últimos mercados. La mención de que Boca quiso al Patón Guzmán y a Sergio Rochet antes de fichar a Javier Marchesín para el arco, revela una búsqueda desesperada y poco organizada. El club, a pesar de su poder, ha perdido la velocidad y la agresividad necesarias en el mercado moderno. Los clubes brasileños y mexicanos, con mayor poder adquisitivo y estructuras deportivas más estables, se llevan a las figuras que Boca desea. La dirigencia de Riquelme, con su filosofía de regatón constante y su lentitud en las tomas de decisiones, termina frustrando operaciones que parecían cerradas. El rechazo de Correa es un golpe de humildad para Riquelme. El aura del ídolo, que solía ser suficiente para convencer a cualquier jugador sudamericano, ya no alcanza si el proyecto deportivo no es cristalino y si la presión interna es excesiva. Boca necesita urgentemente recuperar la imagen de un club no solo grande, sino también estable y profesional en su gestión diaria.
La frase de Correa es un reflejo de que la marca Boca se ha devaluado levemente en el mercado, obligando a la dirigencia a pagar más y a negociar con mayor premura si quiere asegurar a sus objetivos. Este tipo de desplantes públicos generan un daño colateral a la hora de encarar futuras negociaciones con jugadores de élite. La presión mediática en Boca es un factor disuasorio único. Correa, al elegir Colo-Colo, priorizó una carrera más tranquila y enfocada en el rendimiento. La inestabilidad política, las filtraciones constantes y el debate eterno sobre el rol de Riquelme son elementos que los jugadores y sus familias consideran seriamente. El rechazo es un llamado de atención para la dirigencia. El prestigio no es suficiente. La estabilidad y la certeza de un rol clave son ahora los factores que dominan el mercado de pases, incluso por encima de la posibilidad de jugar en el mítico estadio La Bombonera. Contanos, ¿crees que el rechazo de Correa se debe solo al dinero o a la inestabilidad de la gestión Riquelme? Te leemos con el hashtag #BocaInestable. Entonces, nos encontramos con un triángulo de tensiones que define el rumbo de Boca Juniors. En un vértice, la urgencia de Racing por Milton Jiménez obliga a Riquelme a tomar una decisión dolorosa sobre su ataque de rotación. En el segundo vértice, la oportunidad de oro por Alan Lezcano promete la llegada del enganche soñado, pero requiere una inversión inmediata. Y en el tercer vértice, el rechazo de Javier Correa actúa como un espejo que refleja los problemas de imagen y negociación del club. La hipótesis más fuerte y verosímil es que Boca, ante la presión de Racing, resistirá la cesión inmediata de Jiménez para no debilitar el plantel en plena competencia. La respuesta del Consejo de Fútbol a Racing será probablemente: podemos hablar de una venta o cesión en el próximo mercado de pases, pero ahora es intransferible. Sin embargo, este no vendrá con una promesa interna a Jiménez de facilitar su salida a fin de año, o a cambio de un aumento salarial por su permanencia. Esta dilación le da tiempo a Riquelme para ejecutar la operación Lezcano. El dinero que ingrese a fin de año por la venta de Milton Jiménez al exterior, que tiene mejor cotización, o a Racing, sería utilizado directamente para cerrar la compra del 50% de Alan Lezcano a Gimnasia de La Plata. Es una estrategia de autofinanciamiento impulsada por la necesidad. Sacrificar al delantero que no es titular para fichar al mediocampista que es vital para la mística y el juego de Riquelme. La lentitud de la negociación de Lezcano es la que permite a Riquelme entrar en el momento justo, aprovechando la fractura entre Argentinos Juniors y Gimnasia. El panorama para el 2026, si esta cadena de operaciones se concreta, es claro. Boca fortalecería su mediocampo con Alan Lezcano, asegurando un creador de juego de jerarquía, y tendría que salir a buscar un delantero de rotación más accesible en el mercado. Racing, por su parte, obtendría su obsesión, Milton Jiménez, en el próximo mercado, cerrando el ciclo de la emergencia. Argentinos Juniors se quedaría con las manos vacías y una cuota de frustración por no haber podido cerrar la totalidad del pase de Lezcano a tiempo. El telón de fondo de todo esto es la Copa Libertadores. Riquelme sabe que los títulos lo blindan, y para ganar, necesita un equipo desequilibrante y con jerarquía. Las decisiones que se están tomando en estos días, desde la resistencia por Jiménez hasta la ambición por Lezcano, son movimientos desesperados pero calculados para asegurar la gloria continental. El desplante de Correa es solo el costo moral que está dispuesto a pagar por ese objetivo. El fútbol argentino se mueve al ritmo frenético de las necesidades, y en estos momentos, la necesidad de Riquelme es la ley que rige la bolsa de pases. El desenlace de la operación Jiménez Lezcano definirá el éxito de la gestión del ídolo como directivo. La obsesión de Costas por Jiménez se remonta a la necesidad intrínseca de Racing de tener un delantero que encarne la mística del sacrificio. Costas, un hombre de códigos antiguos en el fútbol, busca un cincelador en el área, un jugador que pelee cada pelota dividida y que sea la primera muralla defensiva en la salida del rival. Jiménez demostró estas cualidades en sus clubes anteriores, especialmente su capacidad para jugar en soledad en el frente de ataque, absorbiendo los golpes de los centrales. Para Racing, la lesión de Elías Torres no es solo una baja numérica, sino un agujero en la planificación de rotación. Torres cumplía un papel importante, dando descanso a los titulares en momentos clave y siendo una opción sólida desde el banco. La ventana de refuerzo por lesión, aunque restrictiva, es el único camino legal para Costas de obtener a su deseado atacante antes de que finalice el año. Racing, en este sentido, está actuando con la agilidad que le falta a Boca en el mercado. Han identificado la necesidad, activado el mecanismo legal y puesto el nombre de Jiménez sobre la mesa. La pelota está en el tejado de Boca, pero la presión de la academia es un factor que no se puede ignorar. El entorno de Jiménez sabe que Racing es una vidriera atractiva, que le daría más minutos de juego y un rol más importante del que tiene en Boca. Para un delantero, la continuidad es sinónimo de goles, y por ende, de mejoras contractuales y de prestigio. La posibilidad de que Jiménez presione a la dirigencia de Boca para que consideren la oferta es muy alta,
aunque lo hará a través de canales internos y sin escándalos públicos para no enemistarse con la hinchada Xeneize. Giménez respeta la camiseta, pero prioriza su carrera. El conflicto en Boca no es solo deportivo, es político-financiero. El Consejo de Fútbol ha tenido que lidiar con la rigidez económica del club y la necesidad de vender jugadores para financiar los fichajes. La posible venta de Giménez no es vista como una debilidad deportiva, sino como una oportunidad de generar liquidez para encarar la operación Lezcano, que es la prioridad absoluta de Riquelme. El dinero fresco que ingrese por Giménez se etiquetaría internamente como fondos para el enganche, justificando ante el plantel y la tesorería el sacrificio de una pieza de recambio. La valoración interna de Giménez en Boca, aunque importante, es inferior a la de jugadores jóvenes como Barco o Medina. Por lo tanto, su venta es vista como una operación de ingeniería financiera inteligente. La hipótesis de una venta con un precio que ronde los $3 millones por el 100% de la ficha es el escenario ideal para Boca, aunque Racing buscará una cesión onerosa con opción de compra obligatoria para diferir el pago. La negociación será tensa, pero la necesidad mutua, Racing de un 9, Boca de dinero para Lezcano, podría llevar a un acuerdo rápido, quizás con la condición de que Giménez se incorpore a Racing a partir del próximo año para no debilitar a Boca en la recta final de la temporada actual. Esta ingeniería financiera nos lleva de vuelta al flechazo de Riquelme por Alan Lezcano. La figura del enganche es una debilidad histórica del vicepresidente. Desde su retiro, Riquelme ha intentado encontrar a su sucesor, a un jugador con esa visión periférica que él poseía. Lezcano, por su estilo, su control de balón y su capacidad para jugar a uno o dos toques, es el candidato ideal. La fallida negociación entre Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata por la mitad del pase es el regalo inesperado para el Xeneize. Gimnasia, con problemas económicos, necesita vender su 50% del Lezcano y ha demostrado que el 1.2 millones de pesos de dólares ofrecido por el bicho es insuficiente. Riquelme, con la liquidez fresca, hipotética, de Giménez, podría aparecer con una oferta de, digamos, $1.80 a $2 millones de dólares a Gimnasia, asegurando la mitad de la ficha. Esto no solo le da a Boca un porcentaje de un jugador clave, sino que deja a Argentinos Juniors en una posición incómoda. El bicho tendría que negociar con Boca por el futuro del jugador, perdiendo su poder de decisión total sobre Lezcano. La estrategia de Riquelme es la de la paciencia activa. Esperó el momento justo para que Argentinos Juniors mostrara sus cartas y Gimnasia revelara su necesidad. Ahora, puede entrar en la puja con un movimiento limpio y directo. Para Lezcano, la posibilidad de jugar en Boca y trabajar bajo la sombra de Riquelme es un factor de seducción que ningún otro club en Sudamérica puede ofrecer. El jugador, aunque profesional con Argentinos Juniors, tiene el sueño de la camiseta azul y oro. La hipótesis es que la negociación con Gimnasia será rápida, buscando cerrar el trato antes de que otros clubes se den cuenta de la oportunidad. El fichaje de Lezcano no es solo un refuerzo. Es un golpe de autoridad política de Riquelme, demostrando que puede traer al jugador que él desea sin someterse a los precios inflados que exigía Argentinos Juniors por la totalidad del pase. Este fichaje le daría a Riquelme un gran argumento de gestión de cara al futuro. Y volviendo al lado amargo de esta historia, el rechazo de Javier Correa sigue resonando en la Bombonera. Que un delantero de su calibre prefiera Colo-Colo a Boca es una señal de alarma que la dirigencia no puede ignorar. La decisión de Correa se basa en la estabilidad y la promesa de un rol protagónico. En Boca, el club más grande del país, la presión es desmedida, el ruido político es constante, y la garantía de ser titular es nula. En Colo-Colo, Correa tiene la certeza de ser el 9 de referencia en un equipo que es rey en su país. Este rechazo, sumado a los intentos fallidos por Guzmán y Rochet, revela un problema estructural en la capacidad de negociación y seducción del Xeneize. Los jugadores ya no priorizan solo la camiseta. Buscan proyectos deportivos claros, estabilidad institucional y salarios competitivos sin los dramas internos que han rodeado a Boca en los últimos años. La dirigencia debe trabajar urgentemente para sanear la imagen del club y restaurar su poder de atracción en el mercado. El prestigio no es suficiente si la gestión no acompaña. La filosofía de Riquelme, centrada en la calidad y la mística, a veces choca con la velocidad y pragmatismo del fútbol moderno. El regateo constante y la lentitud en las tomas de decisiones han costado a Boca varios fichajes importantes. El caso Correa es la prueba de que otros clubes, con menos historia pero más orden administrativo, están ganando la pulseada. Riquelme tiene que entender que el factor humano y la estabilidad son tan importantes como el dinero a la hora de convencer a un jugador de élite. La necesidad de fichar a Lezcano se vuelve aún más crucial ante estos desplantes, ya que su llegada sería un golpe de timón que demostraría la capacidad de la dirigencia para atraer talento joven y de jerarquía.